Ya estamos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Muy buenas tardes, Axel. Marina Glesser y Pablo Di Pierri, te saludamos desde AM750. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo anda, Marina, Pablo? Bien, es la segunda vez que estás acá en el programa. Exacto, sí. Estuviste el 8 de marzo, me acuerdo, en el festival de que estaban haciendo en La Plata por el Día de la Mujer. ¿Cómo te va y qué te agarramos haciendo? Perdón, la prehistoria, ¿no? Fue antes de la pandemia, o sea, que claro. Estábamos, sí, me acuerdo cuando valía salir a manifestarse o a festejar, y no era peligroso, así que sí, en ese móvil acá abajo, en la puerta de casa. Exacto, en la puerta de tu casa. Exacto. Y... No, ahora me estaba por tomar un mate, ya, y bueno, un par de llamadas y cosas, así que trabajando un poco. ¿Cómo era? Asumiste hace 11 meses. ¿Cómo era tus domingos antes de ser gobernador y cómo son ahora? Y bueno, tuvieron muchas etapas. No, los domingos trato de no trabajar hoy porque, bueno, ocurrió todo lo de Garnica, la cobertura que hizo la prensa macrista, y bueno, y así que estoy hoy un poco respondiendo, pero trato de no trabajar los domingos. Lo que sí fueron cambiando dependiendo de cada una de las etapas, bastante dinámicas los últimos años. Vos me decís cómo fueron los últimos años. Bueno, el último año a esta altura, o sea 2019, acabamos de ganar las elecciones. La verdad que unos domingos preparatorios, mucho trabajo. Después el anterior de campaña, muy fuerte, y bueno, y antes de eso diputado y antes ministro de Economía, así que siempre trato de darme el tiempo para estar con la familia, con los chicos, con Sol, pero bueno, a veces esto se mete por todos lados, ¿viste? Así que... Una enorme responsabilidad. Recién hablabas de la prensa macrista, doy fe porque conozco tu recorrido y vengo acompañándolo, de que están un poco bastante ensañados con tu gestión, con vos particularmente, como hay algo de la corrección política o de la manera en que vos ejercés tus funciones de político, que no tienen por dónde agarrar un poco, ¿no? Y me imagino de cómo sobrevivís a esas embestidas mediáticas en donde todo el tiempo denostan tus esfuerzos inevitables, ¿no? Que es estar en la función pública y dar la vida, digamos, un poco por esa responsabilidad. Exacto. No, dos cositas que se me ocurren como respuesta. La primera es que estoy ya cumpliendo 11 años, me parece, porque yo empecé a formar parte del gobierno de Cristina en 2009, y bueno, después la trayectoria que tuve dentro del gobierno, que fue viceministro de Economía, después ministro de Economía, pero en aquel momento creo que de las primeras cosas fue lo de Techín, que yo iba a ser director en Techín por el Estado, y ya empezamos. Y después toda la época de diputado opositor del macrismo, y bueno, y después la campaña contra Vidal en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y ahora el gobierno. Yo creo que tengo un invicto, que es que nunca Clarín dijo nada bueno de mí. Pero nada ni remotamente bueno. Yo soy, siempre lo decía en la campaña, si fuera por Clarín o La Nación, si alguien se dijera de diario, y repito, no es por un encono con el diario, lo estamos llamando, pero sí. Es un hecho. Desafío a alguien que me pase una noticia positiva en cualquiera de estos roles, que fueron muchos y múltiples, y decisiones con bastante protagonismo, pero creo que nunca hubo una noticia buena, que uno pueda decir positiva. Y a veces cuando la noticia, el contenido es innegablemente, si no bueno, ponerle neutro, el título, la bajada son tremendos y no reflejan el contenido de la nota, lo que habla de que a veces los periodistas, aún en esos medios, ejerciendo una profesión y como laburantes, como trabajadores, escriben algo a veces inofensivo u objetivo, pero después viene la línea del diario, que sí, que yo debo decir que ha sido muy poco favorable con mi persona. Claro. Todo este tiempo. Y sí, porque bueno, lo normal es acusarte de corrupto, de inculto, de peronista,
política, del conurbano, todas las acusaciones que siempre hacen, en general falsas, pero como una línea política y bueno, qué sé yo. Pero en la representatividad del 52% de las personas que te votaron, digamos, hay una legitimidad que es que vos estás gobernando por el voto popular y porque fuiste electo por todas esas personas que fueron a votar ese domingo y te eligieron como gobernador. Entonces, ahí, firme, junto al pueblo. Pero Marina, te digo una última cosa de eso porque me parece que es interesante, porque siempre hay una discusión, como claramente... el otro día observaba en Estados Unidos las tapas de los diarios pronunciándose en apoyo de un candidato de otro, de Trump o Biden, que hay una grieta tremenda en Estados Unidos, pero tremenda, durísima. A la gente que conozco y que pasa por allá o que vive allá me dice peor que acá, capaz porque no conoce del todo la de acá, pero hay una grieta tremenda entre Trump y anti-Trump o entre demócratas y republicanos. Pero los diarios expresan públicamente sus apoyos de la línea editorial, no necesariamente de todas las noticias ni de todos los periodistas. Yo lo que creo que acá, que se discutió tanto si los medios de comunicación pueden dirigir el voto o con el lawfare, que fue mucho más grave que medios de comunicación y noticias desfavorables. Yo terminé la gestión con muchísimas causas penales, algunas como dólar futuro, que todavía si me preguntás no te puedo explicar por qué, de qué nos están acusando exactamente, pero estamos en juicio oral. Tremendo. O sea que hemos sufrido persecución judicial también, de todo tipo, y estos últimos días incluso, qué sé yo, esto de Guernica, que hubo ya mentiras tremendas, y siempre el mismo objetivo, desprestigiar, ir orando, generar odio, rencor, como llenar la casilla del odio, como este tipo que es para un lector, digamos, que lo agarra no del todo sospechando, ¿no? Y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto es indignante, y me enojo. Y me parece que es un trabajo permanente, creo que eso perturba. También nos tenemos que pasar mucho tiempo, incluso durante esta época de este nuevo gobierno, desmintiendo operaciones, desarmando, mucho tiempo que se podría dedicar a mejores fines, más nobles y más importantes, ¿no? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día dijeron con esto de Guernica, le va a dar 300.000 pesos a cada persona de la toma, lo cual era mentira, ellos saben que es mentira, lo desmentimos porque empezó antes, y no importa, tapa de dos diarios argentinos con una mentira. A mí me lo hicieron con YPF, no sé si te acordás, una vez que tapa los diarios, que yo ganaba, no sé, ya ni me acuerdo, 250.000 pesos, no sé cómo era, que era mentira, yo era ministro de Economía, al día siguiente negociaba una paritaria. Y entonces pusieron ahí que yo cobraba una fortuna, que era mentira, cobraba mi sueldo de ministro, era incompatible eso, era claro, lo desmentimos, pero no importó, y al otro día yo tenía que cerrar una paritaria con toda la gente que lee el diario o escucha con los millones de repetidoras a favor y en contra, porque eso también creo que es un tema, y ahora también me parece que es determinante, que cómo se va a informar la gente. Entonces a veces esa cobertura informativa molda la opinión, y y si es verdad, discutámosla. Claro, a eso iba, un poco considerando el desenlace de Guernica y los motines de los presos de los penales bonaerenses de esta semana. ¿Podríamos decir que fue la más difícil desde que asumiste como gobernador? Y pasé varias semanas difíciles. La verdad que creo que hoy, empiezo por lo general y después voy a mí. Hoy gobernar en medio de la pandemia, porque un poco todo este gobierno, prácticamente todo este periodo, ha sido un periodo de pandemia. Sí. Y gobernar con pandemia, la verdad que es un oficio que nadie conoce, y creo que es muy difícil porque obviamente hay elementos de esta pandemia que, sin ponerme ni filosófico ni irme por las ramas, te digo, vamos a estar mirando mucho tiempo qué secuelas deja sobre toda una sociedad y toda una sociedad mundial haber estado, con esta amenaza, pues si eventualmente cuando pase, ¿no? Porque genera obviamente angustia. Para empezar, te digo, el estado de ánimo de la gente, que hasta ayer hacía una cosa y al día siguiente aparece un virus mortal en algunos casos, pero muy contagioso, que nos hace cambiar todas nuestras rutinas, nuestras conductas, nuestro trabajo,
nada quedó igual después de que llegó el coronavirus. No. Entonces yo creo que la sociedad también está en un estado de malestar, cada uno, digamos, con diferentes motivos y por diferentes cosas. Los chicos, yo tengo 2 hijos chiquitos, o todavía en edad de primaria, y bueno, en la casa, y haciendo escuela a través de virtual, nosotros porque podemos, hay otros que no pueden eso, entonces con cuadernillos. La verdad que un cambio en la vida de todos, inmenso, y creo que eso está permeando un poco los estados de ánimo, Totalmente. eso en general, por mi gobierno, qué sé yo, pero después, viniendo a la provincia de Buenos Aires, es una provincia que tiene muchísimas deudas estructurales de hace muchísimo tiempo. Eso yo lo sabía, no hay quien no lo sepa, me parece. Con decirte por el tema habitacional, el conurbano bonaerense en los 70 tenía 4 millones de habitantes, en los 70, que empezó el neoliberalismo, la fase neoliberal con la interrupción de Néstor y Cristina, pero bueno, que fue una época predominantemente así, que no hubo gran obra pública, exceptuando los 12 años de Néstor y Cristina, pero pasamos de 4 millones a 13 millones, y obviamente la infraestructura no creció en esa magnitud, la vivienda no creció, tampoco la infraestructura sanitaria ni escolar, es decir, falta todo. No me lo tienen que decir a mí. Después venimos de 4 años de neoliberalismo, que se dedicaron a un Estado ausente, al libre mercado, y las libres fuerzas del mercado, yo que soy economista te digo, no solucionan el problema de la vivienda social, no lo solucionan, ni del trabajo para todos, ni solucionan el problema del acceso a derechos básicos, así que nosotros vinimos a reparar derechos después de una cuestión estructural, más 4 años de ausencia total del Estado y deterioro muy fuerte de las condiciones de vida de la gente. Eso fue un poco el argumento de nuestra campaña. Y después sobre eso vino el coronavirus, o sea que yo creo que ya había bastante ansiedad para que un cambio de gobierno redundara en mejoras, y después, bueno, con el coronavirus yo creo que evitamos una tragedia que era en un fijo, todo el mundo decía donde van a faltar camas, donde la gente va a terminar como se vio en otros países, incluso en otras provincias de la Argentina, probablemente con menos dificultad estructural o volumen que lo que es la provincia de Buenos Aires. Todos decían, bueno, acá el coronavirus va a ser, si pasó eso en España, pasó en Nueva York, pasó en Italia, que la gente lo contrajo y terminó en un pasillo, y los médicos atendiendo con bolsa de residuos, o los problemas de los fallecimientos, los cadáveres. Bueno, era un panorama dantesco el que se venía, y creo que trabajamos, pero por eso yo vengo de un continuo, sin dormir, digamos, y sin parar. Y sin respiro. Sí, porque además, me apuro mucho porque este problema me importa y quiero resolverlo rápido. Venimos en medio de una emergencia sanitaria muy grande. Después, cuando empezó el coronavirus, decían no van a alcanzar las camas, pero además va a haber inmediatamente problemas de acceso a la alimentación, y bueno, se implementaron medidas en los 2 sentidos, en los 2 registros, y me parece que eso, nosotros triplicamos la ayuda en comedores escolares. No creo que se sepa mucho, pero son 1.700.000 chicos que ahora reciben un bolsón, 1.722.000. Axel, perdón por interrumpirte en este punto, pero justamente hablando de cosas que se saben y no se saben mucho, y yendo de lleno a lo que pasó en Guernica, lo que veníamos siguiendo nosotros es que hace poco el gobierno provincial había anunciado un plan para la construcción de 33.000 viviendas, había anunciado la elaboración de un mapa de la tierra, y además había diseñado el gobierno de la provincia un dispositivo político interministerial puesto en territorio para resolver la salida de las familias de esa toma de tierras de manera voluntaria y ordenada. Pero ¿qué caracterización haces vos de lo que terminó ocurriendo y qué le dirías a tu base de sustentación política y electoral que en gran medida no avala un despliegue represivo más allá de que se hizo con el cuidado que desde el gobierno de la provincia manifiestan? Mira, yo te cuento de una forma sucinta la cuestión de Guernica. Es una toma inmensa, de la dimensión probablemente del indoamericano, muy, muy grande. Bueno, hubo una decisión judicial firme de desalojo. O sea que la justicia
resolvió desalojar. La justicia, para hacer ese tipo de medidas, tiene como auxiliar a la policía de la provincia de Buenos Aires. Resuelve la justicia qué hacer. Nosotros... ¿La policía responde a la justicia? Claro, tiene que hacer lo que dice la justicia, claro. Es auxiliar de la justicia. Lo mismo que el servicio penitenciario provincial no decide quién va preso y quién no. Simplemente aloja a los reclusos, ¿no? Pero bien, la justicia resolvió que había que desalojar el predio inmediatamente. Y nosotros, que ya veníamos trabajando, desplegamos un dispositivo que yo creo que no tiene precedente, humildemente, que no tiene precedente, de trabajo territorial integral. Fueron 5 ministerios, incluso con presencia habitual de los ministros, para buscarle una solución pacífica. Pedimos que se pospusiera el desalojo, iniciamos este camino de buscar un acuerdo, que eran prácticamente soluciones a medida de cada una de las situaciones, porque actuó también había tema de violencia de género, había tema de gente sin casa, había tema de gente sin ingreso circunstancial, gente que no podía pagar el alquiler, gente que necesitaba para ampliar un poco una vivienda que tenía, diferentes situaciones, de las familias que tenían, y cuando llegamos no había ni censo, o sea que nadie sabía ni cuánta gente había. Pero entonces, siguiendo ese análisis, podríamos decir que el Poder Judicial encorsetó a la política y que los medios instalaron una discusión sobre la propiedad privada que impidió otra solución. No, yo lo que te diría es, nosotros pedimos una prórroga, pedimos otra prórroga, después el Poder Judicial, el juez dejó en claro que no había más prórrogas, incluso esto tuvo apelaciones y fallo firme, que no había prórrogas. Entonces nosotros lo que dedicamos fueron 40 días de presencia para hacer acciones de todo tipo, porque te digo, desde el Ministerio de las Mujeres a la gente por supuesto, el Cuervo Larroque, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezó el operativo, y el Ministerio de Justicia también ahí, el Ministerio, la Defensoría del Pueblo, que no es del Ejecutivo, o sea, todo un dispositivo donde se fue dando respuesta durante 40 días. La mayoría aceptó desalojar voluntariamente, que era el objetivo nuestro, y una parte no, que también es compuesta, porque después, cuando se produjo el desalojo, pusimos ahí espacios para albergar a la gente que salía, y solamente vinieron 20 familias, o sea que quedaron muy poquitas familias, y después quedó mucha militancia de determinadas organizaciones políticas que no tenían que firmar ninguno de estos acuerdos porque no tenían un problema de vivienda. No eran los sujetos de esta toma, eran los que los representaban o que estaban acompañando esa toma. Conclusión, nosotros hicimos lo imposible para que eso fuera pacífico, voluntario, y que además diera una respuesta al problema genuino y social que tiene esa gente. Concluido ese plazo, también lo que quedaba ahí eran solamente muy poquitas familias y organizaciones que no querían firmar nada porque no tenían ninguna dificultad de ellos mismos. Claro. De hecho, los que terminaron, entonces no había un problema social de las organizaciones, era un problema social de la gente que se resolvió en su mayoría. Después el desalojo, también creo que hay pocos hechos así, no hay un solo herido del desalojo, y fue una decisión de la justicia, pero se ejecutó con un volumen de la intervención justamente para que no hubiera enfrentamientos pequeños donde terminara pasando algo. Los gases lacrimógenos tampoco los llevó la policía, y las casillas no las quemó la policía. Entonces yo entiendo que mucha gente dijo, les quemaron las casillas, le tiraron gases, pero eso no lo hizo la policía. La policía fue, por órdenes mías, a hacer un desalojo lo menos violento posible, pero acatando la orden judicial, después de haber hecho un trabajo donde el 90% de la gente aceptó, y lo que quedaba no iba a aceptar porque no estaba negociando. Y hoy está el Cuervo todavía ahí en territorio, y lo que me informa es que mucha de la gente, las familias que quedaron, o no supieron cuál era la propuesta del gobierno, porque las organizaciones no dejaban que el gobierno hablara con las familias, las representaba, o peor aún, decían que era otra cosa. Entonces la verdad que se hizo, no es una situación agradable, ni a nadie le gusta ver un desalojo, pero la verdad que se hizo todo el trabajo previo
el trabajo en el momento del desalojo y el trabajo posterior, y no hay un solo herido, nadie puede mostrar un rasguño, se tiraron postas de estruendo, no quiero decir que no es que me parezca una imagen bonita, lo que digo para nada, digo es una decisión judicial, la acatamos pidiendo el tiempo para actuar de otra manera, pacíficamente, voluntariamente y atendiéndola. Y después quiero decir algo más sobre Guernica. Nosotros el compromiso, primero dispusimos en tiempo récord 4 lugares para que las familias se mudaran de ahí, que aceptaban, porque esa es tierra privada, entonces dispusimos 4 lugares para que estuvieran durante 4 meses, y después nos comprometimos en un tiempo de 4 o 6 meses a hacer lotes con servicio, no solo para las familias censadas, sino para para el municipio que necesita, porque hay mucha más gente que esa con problemas de vivienda. Entonces creo que la respuesta fue inédita en lo laboriosa, en lo cuidadosa con las cuestiones de las necesidades, y porque entendemos que hay una necesidad real de vivienda, que el gobierno tiene que responder, que la pandemia nos impidió hacer algo porque no se podía ni construir privadamente ni nada, y ahora lanzamos un plan de vivienda, bueno, hace ya más de un mes, un plan de vivienda para toda la provincia de Buenos Aires, realmente muy ambicioso, sí. Porque el problema es el estado ausente también que genera estas cosas, y venimos de 4 años de estado ausente, sí. No son las primeras tomas, pero sí es cierto que nosotros queremos darle una vuelta a esto un poco más definitiva, pero hay como, se estima que 2 millones de personas con problemas de hábitat. Sí, Axel, yo entiendo lo que decís y está muy claro y se entiende perfecto. El tema es cuando digamos, están los que cuestionan la gobernabilidad por un Estado ausente de 4 años y que descreen o deslegitiman digamos, este poder de gobernabilidad frente a resolver estas situaciones y este déficit habitacional que surge en ciertos sectores vulnerables de la sociedad. Y después está esto que vos decís, que el despliegue se hizo cuidado, que había que desalojar, que una orden judicial, pero también está inevitablemente preguntarte esto, lo que comunica la fuerza policial bonaerense con el spot de Sergio Berni y el tole que se hace en una especie de random clase mediero, digamos, que está diciendo hay una contradicción de discurso entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y lo que el gobernador dice, porque lo que vos decís está muy claro, vos defendés el derecho a la vivienda digna, sobre todo con las medidas gubernamentales que tomás, pero después está el spot de Berni, digamos, defendiendo por sobre la vida o el derecho a una vivienda digna, el despliegue de las fuerzas policiales cuando hay que desalojar defendiendo a la propiedad privada. Me parece, no voy a hacer un análisis pormenorizado de esa pieza. Sí te voy a decir, el discurso de la provincia en este sentido es único, vamos a dedicarnos y de hecho las acciones son las mismas. Lanzamos un plan de vivienda muy grande, muy ambicioso, lanzamos por primera vez un banco de tierras para toda la provincia, lanzamos también un registro de demanda que no había pero desactivado de vivienda, y después me parece que hay perfiles, obviamente, pero estas son las acciones del Estado, y evitar la violencia, fue algo que Sergio hizo, efectivamente. Así que bueno, después nosotros de ahora para adelante lo que tenemos que hacer es trabajar para impedir que ocurran nuevas tomas como única solución posible a la cuestión habitacional. Me parece que eso es la señal que tenemos que dar. El tema del cuidado, el tema de los derechos y el tema de ir en esa dirección, que no se resuelve con las tomas. Porque ni con el despliegue de fuerzas policiales tampoco, digamos, que no es una cuestión entre unos y otros. No se hizo así, porque por supuesto, ni tomas ni palos. Exacto. Axel, si no estado presente y bueno, y políticas que incluyan. Claro, por supuesto. Por ahí alguien se enganchó recién con la transmisión de AM750, así que aclaramos que estamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, yo te remitía hace un ratito nomás a la discusión que instalan los medios masivos de comunicación, de manera más o menos perversa según el juicio de cada quien, pero porque también de alguna forma recortan el horizonte de la pelea o de la batalla cultural, me da la sensación. Quería preguntarte si justamente de esa forma lo que hacen es impedir que se conciba incluso la posibilidad de discutir la función social de la propiedad privada, ¿no? Porque parece
parece que después lo único admisible es la rentabilidad y el Estado pierde potencia frente a una discusión instalada que, bueno, no tiene salida bajo esta lógica. Mira, sí, yo creo que yo vengo de unas semanas que me pegan por un lado, por el otro. Yo planteé también la cuestión de la regularización dominial y de norma de los barrios privados, de los country, y lo planteé tampoco como un ataque a la propiedad privada, pero te confundiste el interlocutor porque no te entendieron, pero se entendió, digamos, lo que decía, que tienen que pagar impuestos, sí. Claro, que los que tienen la posibilidad gozan de una capacidad económica mayor y de, bueno, a veces propiedades que valen cientos de miles de dólares, bueno, tienen que pagar los impuestos. Y muchas veces no es culpa del propietario, sino que es un problema en donde también asumo una dificultad de la misma provincia con los desarrolladores. Porque nosotros ahora cuando lanzamos esta nueva unidad de tierra y vivienda, también unificamos muchísimas dependencias que se ocupaban de la regularización presunta de la tierra en la provincia. Y creo que, bueno, que esa discusión sobre la propiedad privada no es tal, me parece que se trató de, en estas campañas de generar, y te digo, yo amanecí el día 29, amanecí con tapas de los diarios, digamos, opositores, diciendo que yo le estaba regalando plata y que era una cosa populista, qué sé yo, con una enorme mentira, y terminé con esos mismos diarios que venían pidiendo desde el principio, desde el día 1, que también lo pidieron algunos dirigentes de la oposición, muy responsables, fueron ahí a pedir, echen a esta gente. Entonces, y de manera como fuera. Y nosotros estábamos haciendo un trabajo y ese trabajo concluyó porque lo que quedó fue una parte totalmente irreductible en cuanto a sus posiciones, intransigente, que no tenía ninguna gana. Creo que quería un enfrentamiento. Y no se lo dimos tampoco porque no fue un enfrentamiento violento donde, incluso cuando uno ve manifestaciones que terminan dispersadas por la policía del gobierno anterior, hubo enfrentamientos, tiros, balas que corrían para un lado, no pasó eso. Hubo una superioridad muy grande numérica con lo que se evitó que hubiera esos enfrentamientos. Después, también hay que decir, a cada una de las personas que estaba en una situación de vulnerabilidad en la toma, pero no solo eso, porque en el municipio hay muchas más, entonces no es tampoco un premio por tomar, ni una recompensa, ni nada, sino una política de Estado, pero los que aparecieron, que llenando y participando del censo, mostraron su necesidad, se les dio materiales para poder ampliar un poco una vivienda, o cosa que hacemos en general en la provincia, pero que apareció todo junto, o si tenían un problema particular para pagar el alquiler, como soluciones transitorias para los problemas genuinos. Y también vamos a hacer en Presidente Perón 3.000 lotes con servicio, apuntamos a hacer esa cantidad, lo cual va a descomprimir mucho la situación habitacional real que hay ahí. Entonces dimos respuestas reales, pero no son en 2 minutos. Entonces yo creo que la respuesta nuestra fue integral. Por un lado, trabajar sobre las necesidades, y por otro lado había una orden judicial y la cumplimos de la forma menos dañina posible, menos violenta posible. Sin pretensiones de discutirte ni de enseñarte nada respecto del ideario kirchnerista, porque como vos bien dijiste hace un rato, hace 11 años que formás parte de esa experiencia política, las imágenes igual que se vieron, más o menos recortadas, también son caras a ese ideario, ¿no? Y quería preguntarte puntualmente por el hecho de que hay algunos dentro del Frente de Todos, sectores o incluso medios más o menos afines, que hablan de un punto de inflexión, de que se cruzó una raya con esto que vos llamás de alguna forma un despliegue ordenado, incomparable con los despliegues represivos por lo menos del gobierno anterior. ¿Qué respuesta das a esa caracterización o a esa crítica? No, mira, yo creo que hubo problemas, no sé si nuestros, porque también hay una campaña intencionada de desinformación. Sí, sobre todo el trabajo. Sí, esperando que la pifies, digamos, esperando que te... pero sobre todo el trabajo que se hizo. Después yo prendí algunos canales, incluso no opositores, que hablaban de 3 muertos durante toda la mañana, y ya es claro que eso es una mentira.
de que quemó la policía Casillas, es mentira, que tiró gases lacrimógenos, es mentira. Entonces, en ese sentido, me parece que también en ese mismo día tal vez algunos se apresuraron porque vieron las imágenes, claro, y tal vez no conocían toda la acción previa, que nosotros a veces es medio agobiante la campaña de desinformación que se vive, ¿no? Porque hay millones de cosas que está haciendo la provincia. ¿Sabía vos que estamos arreglando todas las escuelas que tienen riesgo de que hayan escapes de gas o cosas como las que pasaron? Probablemente no, porque no está para los diarios. Claro. No es, que triplicamos las camas de terapia intensiva probablemente se sepa, porque en esas conferencias de prensa claro, que dábamos con el presidente, me ocupé de decirlo, porque si no, los medios de comunicación todo el tiempo dijeron que mal está haciendo las cosas la provincia de Buenos Aires, y fue un trabajo que hicieron. Entonces también me parece que qué sé yo, en las experiencias de gobierno anterior también hubo hechos difíciles, y bueno, este fue un hecho difícil, a mí no me da ninguna satisfacción. Sí creo que se salió de esta cuestión sin ningún herido, y toda la gente que salió de la toma, todos los que estaban... Van a estar mejor. No, pero además estamos ahora respondiendo a la gente que estuvo en la toma, y que por H o por B, o porque no se enteró, o porque no le dijeron, porque no nos dejaron entrar a la toma. Después hubo organizaciones que querían, y a veces se dice haciéndole el juego, yo no sé, porque no me voy a poner a evaluar para qué la intencionalidad, pero evidentemente no querían ninguna solución, porque se les ofreció, se habló y se discutió todo, que venían en representación, pero después nos enteramos que a muchos no le decían. Y quiero juzgar que eso tampoco se evalúa, y me parece que dado que había que hacer el desalojo, se hizo de la manera que te digo. Yo tampoco, por eso, me parece que el problema habitacional, que requiere una solución de largo plazo, y esto lo digo, y acá puede haber diferencias, y yo respeto las diferencias, no se soluciona con tomas, se soluciona con un Estado presente. Eso no quiere decir, claro, y no lo hicimos, que si viene un juez y dice desalojen a sangre y fuego, lo tenemos que hacer inmediatamente, tal como había ordenado el juez, que era una orden inmediata. Y no, pedimos 2 prórrogas, hablamos con todos los que pudimos y le dimos una respuesta. Después se cumplió la orden judicial sin un rasguño de nadie. Entonces, me parece que... hay mala intención. No, me parece que puede haber, y también puede haber discusiones, cada uno opina como quiere, pero también, si uno miraba las imágenes, leía 3 muertos, dice, bueno. Sí, pero también... veía casillas ardiendo, que no las quemó la policía. Pero bueno, por eso, pero no está bien las imágenes de las casillas ardiendo, que no las quemó la policía, pero tampoco está bien el spot de Bernie diciendo fuimos nosotros los superhéroes, ¿entendés? Somos como Rambo. Lo que pasa es que el operativo policial, yo quiero decir, más allá de la estética o lo que sea, el operativo policial que se hizo fue muy cuidado, muy preparado y salió muy bien. Porque no pasó nada de eso. Está bien, por eso el orgullo de Sergio. Y pero está bien, cada uno obviamente tiene perfiles y los conocemos. Lo que yo te quiero decir es que hace un mes, un poco más de un mes, vos me preguntabas de momentos complicados. Y bueno, hubo una revuelta, una rebelión, un problema con la policía. Sí, eso también fue complicado. Sí, pero que tenía que ver con si la policía reconocía o no la autoridad, y también hacer un operativo como este, sin que haya ni una bala, ni nadie que lleve un arma de fuego real, como a veces ocurre, ¿no? O sea, ese grado de profesionalismo, si vos querés, también es un mérito. Obviamente uno prefiere que estas cosas no pasen, que no haya tomas porque hay viviendas, y porque la gente confía en que va a haberlas. Lo que pasa es que también esto viene de muy atrás, como tantas cosas, como la educación, la salud en la provincia, la infraestructura, el agua, el saneamiento. Son cosas que la provincia tiene deudas demasiado grandes para saldar en 2 minutos. Yo ahí te digo que también es un enfoque. Es la realidad que tenemos, hay que enfocarlo de una forma, bueno, y nos vino la pandemia también, pero hay que poner los problemas sobre la mesa, discutir los problemas, no esconderlos, menos todavía con marketing y cartelitos, yo lucho contra no sé quién, sino ir a resolver los problemas. Y cada uno de los problemas que hubo en la provincia, que son varios más, desde cuestiones con el servicio penitenciario, pero el servicio... Sí, con la seguridad, ¿no? Porque los motines de ayer en los penitenciarios también hablan, digamos, de que la materia de seguridad falta, digamos, empezar a trabajar con decisiones políticas donde el Estado esté presente también y eso se modifique, pero si el Poder Judicial tiene todos estos enconos en donde defiende los intereses de gente que se apropió de terrenos en dictadura, históricos, y que defiende esos intereses de los más pudientes, si en materia de seguridad las cárceles
están desbordadas y vos tenés una gestión de 11 meses, es lógico que vos digas, denme en plazo para poder poner las cosas en orden, porque es muy difícil. Los motines en las cárceles ayer fueron unas imágenes muy duras, digamos, como para cerrar la semana. Sí, por supuesto, pero te digo, sí, por supuesto, lo que digo es que, por ejemplo, nadie dice, habiendo visto, por ejemplo, lo que pasó en muchos sistemas carcelarios de países centrales, acá nosotros tuvimos 20 contagios, con 45.000 más o menos internos. Y eso fue porque muchos penales, en la gran mayoría, se votó que no hubiera visitas también, para conseguir un aislamiento. Y nosotros nos pusimos a construir 15 centros sanitarios para aislamiento adentro de los penales. Pero eso es porque no había, y porque están superpobladas las cárceles. Claro. Y porque también, en medio de una pandemia, con las situaciones que se viven, yo tampoco, yo entiendo, digamos, que son situaciones, bueno, vimos lo que pasó en Estados Unidos con temas raciales. Sí. Vemos ayer en Alemania, ayer fue en España, o sea que es una época complicada. Yo creo que más allá de lo complicada que es la provincia de Buenos Aires, más allá de la crisis que traemos de los 4 años de Macri y Vidal, estamos en medio de una pandemia. Entonces, yo no le saco el cuerpo a estas cosas. Estoy ahí y en cada uno de los problemas que hubo puse la cara y fui a buscar la mejor solución posible. Ahora, si el problema es muy complejo, seguramente no tengo una solución inmediata. Ni mágica, que de repente no existía el problema, porque el problema existe. Hoy tenemos muchísima gente sin vivienda, gente que perdió el ingreso, gente que... Y bueno, le hemos respondido con el IFE, con los comedores escolares, con el trabajo en territorio, con un despliegue tremendo en el marco de la salud, con una respuesta desde el Ministerio de las Mujeres por los temas de violencia durante la pandemia, con un tema de seguridad, con una inversión inmensa en seguridad para la prevención en seguridad. Entonces son muchísimas cosas, pero bueno, yo quiero encontrar las soluciones a los problemas estructurales que llevarán tiempo, pero vamos a empezar a hacerlas porque nunca se empezaba. Axel, ¿qué es más difícil, gobernar la economía del país o gobernar la provincia de Buenos Aires? Ayer me lo preguntaba un amigo, ¿no? Con estos temas, las tensiones cambiarias, qué sé yo. A mí evidentemente si estoy acá es porque no es algo que no puede afrontar, ¿no? En cuanto a dificultad, creo que además ninguna situación es igual que otra, la Argentina no es un país sencillo, nunca lo fue, y creo que transformar las cosas en la Argentina y enfrentar intereses poderosos, porque vos fíjate, yo digo lo de, nosotros le damos una respuesta y nos inventan que le damos 300.000 pesos a todo el mundo, un plan que ni siquiera existía. Entonces, es que tienen bronca y no quieren que uno solucione los problemas de los que menos tienen. Después, por otro lado, se produce el desalojo, que fue un desalojo comparado con muchísimos que uno recuerda, sin lamentar heridos, no digo muertos, pero ni heridos, y entonces dice, bueno, pero fue violentísimo. Entonces, bueno, creo que hay que ir buscando los equilibrios. No son sencillos y hay situaciones que bueno, uno esperaba a esta altura del gobierno, después de un año casi, ya estar con los planes, pero bueno, si no hubiera existido el coronavirus. Claro. Si no hubiera existido el coronavirus, la verdad que nos tocó de las más complicadas. Mirá ahora Estados Unidos, Trump parecía que tenía todas las de ganar y ahora no se sabe, pero puede perder, y eso cambió por el coronavirus. Las economías mundiales de Estados Unidos tuvo una caída de 30 puntos. Coronavirus no es un tema de cuarentena, no cuarentena, y hemos dado también esas discusiones para cuidar a la gente. Ahora, los problemas no se pueden ignorar o pasar por alto, y tampoco gobernar la provincia de Buenos Aires permite no afrontar situaciones difíciles. Hay que afrontarlas. Clarísimo, Axel. Última pregunta para dejarte descansar un poco este domingo. Cuando eras chico, ¿qué imaginabas? ¿Que ibas a ser un dirigente político? ¿O cuándo se despertó esta pasión por la política y por ejercer, digamos, estas políticas de Estado y gobernabilidad? No, yo cuando era chico me gustaban mucho los caramelos, quería tener un kiosco. Pero bueno, no sé. Yo empecé a hacer política... soy de esas generaciones, viste que las generaciones vienen por horneadas, digo yo, sí. En política, que ni siquiera son plazos, tantos años, yo lo asocio a hechos o ciclos históricos. Yo empecé la secundaria justo cuando volvió la democracia, con Alfonsín,
con la recuperación de la democracia. Yo no era radical, nunca fui radical, pero bueno, había todo un entusiasmo y empecé en el centro estudiante de mi colegio, delegado de mi curso, sí, bueno, de un colegio, empecé como delegado y desde ahí no paré de dedicarme a la política. Mientras tanto también, bueno, laburé, me formé, soy doctor en economía, bueno, todo eso se sabe. No me pensaba dedicar full time a la política, si vos querés ser funcionario. No pensaba, pero porque también después de esa experiencia vinieron varias decepciones seguidas. Y después llegó Néstor. ¿Y ahí? Y eso creo que a varios de nosotros nos dio ganas de todo lo que teníamos como energía de transformación. Bueno, llegar a un nivel de compromiso mayor. Aún yo empiezo en 2009 como funcionario del gobierno y era un momento ya por, bueno, la cuestión de los 125 y bueno, ya venía de discutir las políticas y defenderlo un poco también. Cuando uno está fuera del gobierno puede darse el lujo también de disentir, es un lugar importante también, ¿no? Nuestra fuerza política, dar esas discusiones. Sí. Y cuando uno es funcionario de gobierno también lo puede hacer en el marco de una política general que tiene su conducción y que tiene su unidad. Y que no todo es bueno o lo mejor que uno esperaría o lo más lindo que querría. Pero yo te digo, yo hago política desde los 13 años y siempre para transformar la realidad. La diferencia con Néstor fue que ser funcionario o ser parte del Estado, ser parte de un proyecto político, a muchos nos dio la certeza de que era una forma de transformar esa realidad, aún enfrentando esos enormes intereses que todos conocemos. Un Estado que fue siempre un Estado rebelde, ¿no? Sí, es lindo lo que decís, Axel Kicillof. Te agradecemos enormemente esta charla y te deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias también por darle me parece que ahora estamos gobernando con la situación que tenemos también a nivel informativo. Volvió el periodismo de guerra, claramente, sí, y redoblado. Sí. Y bueno, tenemos que buscar las herramientas para dar a conocer lo que estamos haciendo también. Acá hay un espacio, está bueno. Bueno, muchísimas gracias también por los elementos críticos. Uno tiene que escuchar a todos los que lo hacen de buena fe y con ganas de construir, así que muchísimas gracias y bueno, este es nuestro punto de vista. La verdad que fue un trabajo que terminó con el resultado de desalojar el lugar, después de un trabajo inmenso. Y sigue, ¿no? Y sigue para adelante pensando en futuro y pensando en cómo resolver la crisis habitacional y enseguida creyendo que se puede construir una mejor sociedad posible, ¿no? Sí, hay que transformar muchísimas cosas, cueste lo que cueste, sí. Bueno, un abrazo muy grande, Axel. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.